Como es sabido, la propuesta de reformas a la Constitución en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica fue desechada el pasado mes de abril. La operación de los autoabastos en México ahora están en la mira del gobierno para limitar su contribución a la oferta eléctrica del país, siendo que este modelo brinda a sus beneficiados costos mucho más bajos porque se trata de plantas generadoras que aportan el 12% de la electricidad del país para beneficio de empresas que participan en el Producto Interno Bruto hasta en un 14%. En este modelo de producción y consumo de energía hay evidencias de que contribuye a la minimización de costos y la transición energética, por lo que se hace indispensable escuchar la voz de los expertos como el doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera de Perceptia 21 Energía y Eleazar Castro, consultor independiente en energía. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Eleazar. Hola, muy buenas noches, Raimundo. Un gusto poder platicar contigo y un gusto coincidir con el Azar, además, gran amigo. Ya lo creo que sí. Buenas noches, Eleazar. Buenas noches, Raimundo. Muchas gracias por la invitación. Igual aquí un gusto estar contigo y compartiendo el espacio con Víctor. Gracias, amigos míos. Bueno, empezaría, Víctor, por preguntarte y ayudarnos a definirle a nuestra audiencia qué es el autoabasto y desde cuándo existe en México. Muchas gracias. Pues yo creo que es muy importante hablar justamente de los tiempos porque, como alguna vez le leí a algún maestro de historia, es un error siempre querer juzgar los actos de un tiempo con la realidad de otro. O sea, juzgar ahora el autoabastecimiento como por sus implicaciones se me hace un poco injusto. El autoabastecimiento nació en 1992 y fue una respuesta del Estado mexicano ante la incapacidad que tenía el propio Estado de ofrecer energía a costos competitivos y de invertir en generación de energía. Y el modelo lo que decía era que un usuario podía instalar capacidad de generación en un punto de la red, consumirla en otro o en otros puntos de la red y solamente pagar por el uso de la red eléctrica. Hay que decir que no fue tan sencillo, en algunos casos hubo que desarrollar tramos importantes de líneas de transmisión para hacer esto, y eso estuvo a cargo del privado que terminó construyendo las líneas de transmisión y donándoselas al Estado, a CFE. Entonces, este modelo tuvo muchísimo éxito, fue el que permitió el desarrollo de la industria eólica en nuestro país de manera más importante, aunque también hubo algo de geotérmica, un poco de solar, pero principalmente fue eólica. Y bueno, el modelo deja de existir en 2015 con la reforma la reforma de la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, como la reforma de 2014 lo que buscaba era atraer inversión, no podrías atraer inversión cancelando los derechos adquiridos ya antes. Entonces, respetó los derechos del autoabastecimiento hasta que esos derechos se acaben porque los permisos pierdan vigencia. Eso es básicamente el autoabastecimiento, que tiene obviamente algunas complicaciones intermedias de las cuales hablaremos adelante, me imagino. Sí. Eleazar, ese autoabastecimiento, entendiéndolo así tan simple, querría decir, por ejemplo, que empresas industriales, sean medianas o grandes, o bien hasta comerciales, podrían generar invirtiendo en esas fuentes de energía para autoabastecerse. ¿Eso así ha venido ocurriendo o qué han hecho, por ejemplo, con los excedentes que generan esos autoabastos? Claro. Sí, o sea, hay que recordar también algo, como bien decía Sí. Víctor, hay que posicionarnos donde inició esto, ¿no? Y en esos momentos, noventas, dos miles, o sea, no era posible que todo el mundo tuviera su propia central eléctrica, ¿no? Aquí estamos hablando de que tiene un impacto grande, ahora sí que el tamaño, el volumen, ¿no? Las economías de escala. Entonces, era mucho más fácil que tú y yo, Víctor, nos hiciéramos una sociedad y viviéramos para poner una planta que generara en un punto y nos entregara donde nosotros consumiéramos, ¿no? El tema es, a veces puede ser que tú quieras salir de la sociedad porque ya no vas a seguir con tus actividades, puede ser que queramos incluir a alguien más, también puede ser que a veces no consumamos toda la energía de la central, lo que a veces nos hagan falta, ¿no? Entonces, todo eso ahora sí que fue parte de la regulación, o sea, también para no ser como tan tajantes y excedentes, pues ahora sí que poderlos exportar a la red y que se aprovecharan, que después hubiera una compensación. Si nos hacía falta pagarles CFE por esa energía, digamos, todo se hizo conforme a lo que teníamos disponible en ese momento.
cuidando. Ahora sí que una parte muy relevante era que constitucionalmente no podía haber venta de energía. Entonces lo que se permitió fue hagan una sociedad y autoabastecense, ¿no? O sea, pero como existía esa restricción, por esa restricción teníamos que hacer la regulación en ese momento. Sí. Ahora, Víctor, esto es muy importante lo que acaba de señalar Eleazar y que dejó ahí justamente puesto sobre la mesa. A ver, yo soy una empresa industrial que estoy aquí en el Parque Industrial de Toluca, pero pues ahí no puedo autoabastecerme de energía, no puedo poner el parque generador, por ejemplo, de paneles solares o eólica y hago la inversión por allá en el Istmo. ¿Se vale eso? Digo, esto para que le quede claro a nuestra audiencia. ¿Se vale entonces? Ese era el plan y al subirse la energía esta y que me llegue acá, entonces yo ya tengo hoy mi autoabasto, ¿así es? Sí, sí funciona así No. y funcionó. Hay una diferencia que hay que explicar y es muy clara. Sí. Hablaste ahorita justamente de solar y eólico, que son fuentes renovables. En 2009, cuando México ya había firmado y había entrado en vigor el protocolo de Kioto, que es lo que ahora conocemos, o lo que se reforzó después con el Acuerdo de París, México tenía la obligación de incrementar su capacidad de generación renovable y de nuevo el Estado no tenía recursos para ello. Entonces lo que se dijo fue bueno, a ver, las empresas privadas pueden hacer autoabastecimiento, como bien lo decíamos, instalar su central de generación y cuando sea verde van a pagar una cuota más baja de transmisión, o sea, van a pagar una cuota igual, esté donde estén sus centros de consumo y esté donde esté su capacidad de generación, tienen que generar toda la energía que consumen en su central de generación y cuando es, insisto, verde, pagan solamente el costo de operación y mantenimiento de la red. Hay otra cosa que decir y es que estas centrales, además, las empresas no solamente invirtieron en instalar sus aerogeneradores, sus paneles solares, sino que también muchísimas de ellas se vieron obligadas a aportar cantidades muy importantes, alrededor de $20,000 por cada megawatt que instalaban, Ujú. para ampliar y fortalecer la red de transmisión para que su energía pudiera llegar al sistema eléctrico. Si no, esto hubiera sido imposible. Capacidad de transmisión que después le donaron a CFE y que es parte de lo que ahora nosotros conocemos como el Sistema Eléctrico Nacional. Líneas que donaron los privados o refuerzos que donaron los privados al Estado mexicano. Oh, bien. Eleazar, entonces con esto hay que entender que ese autobasto pues me va a permitir entonces a mí minimizar costos como empresario si invierto justamente en las fuentes generadoras de energía. Pero entonces, si hay excedentes, ¿se los tengo que vender a la CFE o puedo buscar vendérselos a otros empresarios? No, ahora sí que la energía en las autobastos solo puede acreditarse para quien esté en la sociedad. Ah, ok. O sea, si tú no estás en la misma sociedad que yo, o sea, si no te invitamos, no te podemos hacer, como tú dices, a venta, sino más bien, si formas parte de la sociedad, puedes consumir de esa energía y si no, se le tiene que vender a CFE. Estas restricciones, pues ahora sí que no ayudaban. O sea, lo ideal o lo mejor es tener como esa flexibilidad de que no necesariamente sea CFE, sino otras empresas, otros consumidores puedan comprar. Y justo fue lo que vino a solucionarlo la reforma de 2013, donde ya ahora sí que de que uno puede estar comercializando a otros consumidores, dando mayor flexibilidad y teniendo muchos más actores, que no todo recaiga sobre solo una empresa, ¿no? Claro, claro. Amigos míos, ¿les parece si hacemos una breve pausa y pasamos a una segunda parte para recuperar esto de qué es el mercado eléctrico mayorista y estas acusaciones de que se ha hecho fraude con el autoabasto y algunos otros mitos alrededor de ello? Vamos a un breve corte y estamos de regreso aquí ahorita de este análisis sobre el autoabasto eléctrico en nuestro país. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.